leer entonces Romanos capítulo 7, hermanos, versículo 13 al 25. Dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Está hablando de la ley, ¿verdad, hermanos? De la ley dice, terminó el versículo 12 diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Bueno. Entonces dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana por esta hermosa oportunidad, Padre, maravillosa oportunidad, Señor, única que nos das de abrir tu palabra maravillosa, Señor, leerla, pensar en ella, meditar en ella. Te pido muy especialmente en esta mañana, Señor, que abras nuestro entendimiento, por favor, Señor, nuestro corazón, y que podamos, Padre, aprender lo que tú quieres que aprendamos de este pasaje y lo podamos recibir con gozo, con alegría, Señor, sabiendo que viene de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Ayúdanos a aprovecharla, te lo pedimos. Quita, Señor, aquellas cosas que bloquean, Padre, que esa palabra tuya pueda penetrar a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón y poder ser entendida y discernida. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, Pablo nos ha mostrado que la ley es buena. Lo vimos el domingo pasado. En primer lugar, la ley, decíamos, hermanos, nos define el pecado. La ley nos define, teóricamente, podríamos decirlo así, el pecado. Y entonces la ley es buena porque no lo define. Porque si no tuviéramos la definición, bueno, ¿cómo sabríamos que esto o aquello es pecado? No lo define. Pero en segundo lugar, hermanos, nos muestra o nos revela el pecado en nosotros. Nos revela el pecado que hay en nosotros. Lo hace evidente, pues. Es decir, si no fuera por la ley, nosotros quizás podríamos llegar a creer que estamos bien. Entonces la ley nos viene a mostrar la magnitud del pecado, lo grande que es el pecado, y entonces nos lo hace evidente. Es como si cuando nos leyéramos la palabra de Dios nos viéramos en un espejo y nosotros íbamos en nuestra mente con una idea muy perfecta de nosotros mismos, pero cuando nos ponemos en el espejo de la palabra, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, entonces nos vemos tal como somos y se hace evidente que estamos muy mal, que hay cosas que hacemos mal y que debemos, y que gracias damos a Dios porque Él es justo, es santo, es perfecto. Nos hace evidente quiénes somos, nos permite ver nuestra verdadera condición de pecadores, nos expone, podemos decir así, los mandamientos, la ley de Dios, hermanos, nos deja desnudos, nos muestra tal como somos en todo nuestro esplendor, en toda nuestra naturaleza humana, nos expone no solo lo externo del pecado, sino expone nuestras verdaderas intenciones
Y quizás aquí es donde aplica el pasaje del apóstol Pablo cuando dice que la palabra es viva y eficaz y discierne los pensamientos y ¿qué? Intenciones. Entonces esa es la palabra de Dios. Expone nuestras verdaderas intenciones. Es decir, hermanos, que la ley nos deja en evidencia. La ley saca a luz ese deseo del ser humano, decíamos el domingo pasado, hermanos, saca a luz ese deseo del ser humano de ser su propio soberano. Y decíamos que el pecado tiene algo que es, digamos, simple, ¿no? Es decir, pero hay algo que es de fondo. Hay algo que es de forma y algo que es más de fondo. Y lo que es de fondo, hermanos, tiene que ver con esa naturaleza, con ese deseo del ser humano de ser su propio soberano, de ser su propio Dios, que se opone a todo aquello que le roba al ser humano su propia soberanía, su propia independencia. Y entonces el ser humano se opone a la ley y al autor de la ley, porque la ley y el mandamiento le roba su libertad de hacer lo que quiere. Entonces la razón más profunda del pecado, hermanos, tiene que ver con ese deseo del ser humano de ser libre, de ser soberano, de ser su propio Dios. Eso es lo que hay en el fondo. Hacer aquello que quiere. Y en ese sentido, hermanos, es que la ley, entonces dice el apóstol Pablo, potencia el pecado. Potencia el pecado. Y entonces nos expone, hermanos, la ley en todo nuestro esplendor. Como verdaderamente pecadores que somos. Nos deja expuestos, ya no hay algo que podamos esconder, porque la ley nos revela cómo somos, lo que hay adentro de nosotros, nuestras intenciones. La ley quita la careta del ser humano y lo deja tal como es, pecador. Por todo eso, el apóstol Pablo hace una conclusión intermedia con la que finalizamos el domingo pasado, cuando dice: la ley es santa, y el mandamiento, el versículo 12, y el mandamiento santo, justo, ¿y qué? Y bueno. Todo esto entonces, hermanos, lleva al apóstol Pablo a plantear otra pregunta. Y el apóstol Pablo entonces dice, versículo 13, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Algo así como que estuviera diciendo, ¿la ley entonces es una asesina? ¿Vino a ser muerte para mí? Y entonces Pablo responde inmediatamente, de manera puntual, pero lo va a explicar. Y responde puntualmente y dice, en ninguna manera. ¿Vino a ser muerte para mí? Lo que es bueno, la ley. En ninguna manera, sino que el pecado, dice el versículo 13, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin, ¿cuál es eso bueno dijimos? La ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y es lo que explicaba, ¿no? Viene a exponernos tal como somos. A través de la ley el pecado nos deja tal como somos. Es como si el apóstol Pablo en este versículo 13, hermanos, nos intentara explicar que cuando él leía la ley, cuando el apóstol leía la ley, el pecado se revelaba en todo su esplendor en el apóstol Pablo. Se evidenciaba lo terriblemente malo que en realidad él era. Y recuérdense, hermanos, vimos algo de eso el domingo pasado. El apóstol Pablo se había creado como fariseo en la mejor academia que podía tener. Y él quizás no se percibía como una persona mala, sino al contrario. Y entonces cuando él, luego de que el Señor lo encontró, analiza nuevamente la ley, él descubre esto, ¿no? El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, como quien dijera el apóstol Pablo,
me vino a dejar en descubierto. Me mostró verdaderamente quién soy. Se evidenció lo terriblemente malo que en realidad soy. Y entonces, hermanos, Pablo podía verse como un gran pecador. Podía descubrir también de esa manera, hermanos, porque esto es lo tremendo, porque la ley de Dios no solo nos revela, hermanos, lo tremendamente malos que podemos ser o que somos, sino que también, hermanos, nos termina revelando entonces la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de la provisión de Dios a través de Jesucristo. Ahora, Pablo nos va a hablar, hermanos, de su propia experiencia en esa lucha contra el pecado. Muchos se han preguntado, y este es un debate, estoy seguro que en las aulas académicas de teología este es un debate. Muchos se han preguntado si Pablo está hablando de su lucha antes de su conversión o después de su conversión, ¿verdad? Y mire, hay cantidades que están a favor de uno o a favor del otro. Fue antes, todo esto que va a hablar del apóstol Pablo, esa experiencia de la cual está él hablando acá, ¿sucedió antes de su conversión o sucedió después de su conversión? ¿Qué dicen ustedes? Nadie se anima, ¿verdad? Bueno, miren, hay frases como las que encontramos en el versículo 14, que nos van dando ya la evidencia, digamos, a favor de una de las dos posiciones. Versículo 14 dice, mas yo, ¿qué dice? ¿Cómo dice que es el apóstol Pablo? Soy carnal, vendido al pecado. ¿En qué tiempo está ese verbo? Soy. Presente, ¿verdad? Luego el versículo 18, en mi carne, ¿qué dice? No mora. ¿En qué tiempo está ese verbo, morar? Presente. Entonces, Pablo, hermanos, no podía estar hablando de su vida antes de su conversión, porque no obstante los verbos que encontramos antes del versículo 7, los versículos del versículo 7 hacia atrás, ¿sí? Del versículo 7, del 1 al 7, digamos, encontramos allí, de los versículos, sí, del versículo 7 al 13, esos verbos que usted encuentra ahí sí están en pasado, fíjese. Si usted ve los verbos que hay en el versículo 7, veamos alguno. El 10, ¿qué dice el 10? Dice, ¿y qué dice? Ahí, ¿en qué está hablando? En pasado, ¿verdad? Pero a partir del versículo que estamos analizando, hermanos, 14, ya los verbos están en presente. Ahora, acá entonces podemos encontrar, hermanos, que estos versículos del 14 al final nos describen una lucha constante contra el pecado al cual Pablo se niega a rendirse. El apóstol Pablo se niega a rendirse y vemos esa lucha que él tiene, esa lucha que el cristiano tiene, esa lucha que usted tiene, que yo tengo. Pablo también nos muestra en este segmento, hermanos, mire el versículo 22 que leímos, dice, me deleito, ¿en qué dice? Versículo 22. En la ley de Dios. Entonces encontramos una lucha por un lado del apóstol Pablo contra el pecado y a la vez encontramos un deleite que él tiene en la ley de Dios. Y esto es imposible, hermanos, que suceda en un inconverso, en un no creyente. Un deleite en la ley de Dios, esto es imposible que suceda en una persona no creyente, en un inconverso. También Pablo, hermanos, admite su condición de pecador. Mire, versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Por supuesto, hermanos, que admitir esto no lo admite un incrédulo, hermano. En mí no mora el bien. ¿Sabe que ese es el primer paso para la salvación, no? De las gradas a la salvación, usted se recuerda esa lección. ¿Cuál es la primera gradita? Yo he pecado. La segunda es arrepentimiento, ¿sí? La primera dice, yo he pecado, dice. Él reconoce que es pecador, ¿verdad? Y ese reconocimiento lo lleva al arrepentimiento. Entonces encontramos aquí, hermanos, que esta frase no sería admitida por un incrédulo. Y en ocasiones, ¿saben? No es admitida
Ni por un creyente, ni los creyentes a veces admitimos esto, hermanos, porque aún pensamos en nuestro nivel de madurez o inmadurez, pensamos en el pecado en términos superficiales, lo decíamos el domingo pasado, y pensamos en el pecado en términos hasta religiosos también. Entonces, podemos sin temor a equivocarnos, hermanos, decir que este pasaje está hablando al apóstol Pablo convertido, del apóstol Pablo ya convertido. Incluso está hablando, hermanos, de un Pablo que había alcanzado un nivel de madurez. Está hablando de un Pablo que ha alcanzado un nivel de madurez. Mire, pretender negar esto, hermanos, es negar nuestra condición cristiana actual. Es negar que aún hacemos cosas malas. Si yo hago una estadística anónima acá y les digo, ¿quién no ha fallado nunca? Vamos a ver, desde que recibió al Señor. Entonces, negar esa lucha, hermanos, que se tiene en cuanto al pecado, sería negar nuestra condición actual como cristianos. Es negar aún que hacemos cosas malas. Es negar que aún pensamos o deseamos cosas malas. Por supuesto, de acuerdo a los estándares divinos establecidos en su ley, en su palabra. Y hemos visto, hermanos, que este estándar de Dios en su palabra no se circunscribe a lo externo, sino tiene que ver ¿con qué? Con lo interno. Mire, Pablo entonces nos va a hablar, hermanos, en este pasaje de su experiencia como creyente. Y en primera instancia necesitamos entender los tres usos que el apóstol le da aquí a la palabra ley. Porque no podemos entenderlos igual. Hay tres formas o tres usos o tres acepciones que el apóstol Pablo le da a la palabra ley. La primera pues es la ley de Dios, ¿verdad? La ley en el término estricto de la palabra, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Lo encontramos en los versículos, de esa manera, lo encontramos en los versículos 14, 16, 22 y 25. La ley de Dios. Pero un segundo uso que el apóstol Pablo le da a la ley es cuando él habla de un principio general. Como una ley, ¿no? Como dijéramos, las leyes, la primera ley de Newton, ¿no? ¿Quién se sabe la primera ley de Newton? Vamos a ver los ingenieros ahí, que saquen fibra aquí. A ver, ¿cómo es? ¿No se recuerdan? Sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? Masa ¿por qué? Aceleración. Algo así, ¿no? Bueno, que tiene que ver también, hermanos, por ejemplo, con la ley de la gravedad, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula de la ley de la gravedad? Velocidad. ¿Velocidad es qué? Espacio dividido tiempo. Y entonces ¿cómo es el de la manzanita, no? Que descubrió la ley de la gravedad, ¿verdad? Newton. Las leyes de Newton. Dijo que la velocidad era ¿de cuánto? La velocidad de la aceleración era de 3.8888. Y entonces por eso él puede saber que una manzana, dependiendo de los metros, el espacio que hay desde donde está hacia donde cae, pues puede caer en cierto tiempo. Entonces ahí despeja la fórmula y usted dice que tiempo es igual a espacio dividido velocidad, algo así, aceleración o velocidad. Porque la velocidad ahí es igual a la aceleración. Ahora, mire, es una ley, eso es una ley, ¿no? Es un principio general que entendemos y que aceptamos. Entonces el apóstol Pablo usa esa acepción de la palabra ley para hablar de un principio general, una ley general. Y esto lo hace en el versículo 21, mire qué dice el versículo 21, por favor. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, ¿o qué dice? No está hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Está hablando de un principio general. Es decir, queriendo yo hacer el bien, encuentro este principio general. Esta ley. Es un principio.
descubro esta ley, dice otra versión. Descubro un principio general. Que cuando quiero hacer lo correcto, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Ese es el principio que el apóstol Pablo descubre acá. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Por ejemplo, ¿cuántos les gusta estar enojados? Levanten la mano a los que disfrutan estando enojados. Bueno, algunas veces creemos que sí, ¿verdad? Aunque no lo reconozcamos. Sentimos que la adrenalina se viene hasta por aquí abajo. Por eso se nos hincha esta vena que está por aquí. O una que está por aquí. O la de la nariz por aquí. Entonces, quisiera no airarme, ¿sí? E imaginar o pensar, o hasta desear en lo profundo de mi ser, algo malo o algo en contra de alguien. Y sin embargo, me alegro en lo profundo de mi ser cuando le va mal a ese alguien que no nos agrada. Pero quisiéramos no alegrarnos. Pero cuando le está yendo mal a ese alguien que nos alegramos, aunque no lo decimos, solo lo pensamos, decimos, hoy está pagándolas todas las que hizo. Bueno es tú, dice uno, ¿ah? Ya con eso lo dijo todo uno, ¿no? Entonces, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque aunque no quiero, allá en lo profundo de mi ser, me alegro cuando le va mal al que no me agrada a mí. Queriendo no enojarme y controlarme y mantenerme, pero por dentro dije una sarta de cosas. Y en ocasiones no me contengo cuando voy solo, ¿no es cierto? Voy solo y voy libre, ¿no? Nadie me oyó, Dios sí. La palabra ley entonces en este pasaje hace referencia entonces, hermanos, al descubrimiento del apóstol Pablo de un principio general. Hallo esta ley, hallo un principio general. Y la tercera acepción de la palabra ley, hermanos, la encontramos en el versículo 23 y 25. Dice, veo, ¿qué dice? Otra ley en mis miembros. Yo mismo con la mente, dice el versículo 25, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está hablando cuando habla de esta ley en mis miembros, esta ley del pecado, está hablando de una fuerza. Está hablando de un poder que hay en el ser humano, una fuerza que nos impulsa a hacer el mal, que nos impulsa a decir, que nos impulsa a ofender, que nos lleva a pensar y a desear. Está hablando de una fuerza o un poder. Hemos aprendido, hermanos, que la ley de Dios es ahora un poder en nosotros. Sin embargo, aún existe en mi carne otro poder que se llama, el apóstol Pablo lo llama, inspirado por Dios, la ley del pecado. Ya no es la ley que gobierna mi corazón, ya no lo gobierna, ya no lo tiene controlado, porque ahora hay alguien que controla. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ya no lo gobierna. Sin embargo, aún está dentro de mí esa ley del pecado. Aún está dentro de mí. Y produce una guerra tremenda. Es como una guerrilla, ¿no? Como la que hubo aquí por 40 años en Guatemala. Es una guerrilla contra mis más sinceros deseos de pureza y santidad. Contra mis más deseos de alegrarme en las cosas de Dios, de gozarme en el Señor. Allá dentro de mí hay una guerrilla que lucha en contra de ese gobierno de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida. Existe entonces, hermanos, una lucha entre mi yo que se deleita en la ley de Dios y mi yo que quiere pecar. Y es de eso entonces que el apóstol Pablo nos habla en los segmentos del 14 al 23. Mire, un cristiano entonces, hermanos, puede ver la ley de Dios como espiritual, versículo 14 no lo dice. Puede desear cumplir la ley de Dios, versículos 15 y versículo 18.
Puede estar convencido de lo que es bueno. Versículo 16 nos enseña que el cristiano está convencido, el apóstol Pablo, creyente, está convencido de que es buena esa ley. Y sabe, nada de eso era posible antes de que conociera al Señor. Nada de eso. ¿Sí? Solo un cristiano puede ver que la ley de Dios es algo espiritual, que Él desea que se cumpla. Un cristiano está convencido que la ley de Dios es buena, y eso no era posible antes de conocer al Señor. Pero Pablo dice que él en lo íntimo de su ser se deleita en la ley, dice el versículo 22, se deleita en la ley en su interior, en lo profundo de su ser. Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla de lo profundo de su ser, en su interior, está hablando, hermanos, del verdadero yo cristiano, del verdadero yo creyente, podríamos decirlo así. Lo profundo de su ser. Su verdadero yo se deleita en Dios. Es como si el apóstol, hermanos, al igual que nosotros tuviera, como dijéramos por ahí, múltiples personalidades, ¿verdad? Múltiples yos. Es como si moralmente el apóstol Pablo se sintiera dividido. Y es algo como lo que los mismos psicólogos han intentado explicar, diciendo que el ser humano tiene deseos e impulsos primarios. Y cuando habla de los deseos e impulsos primarios está hablando del animal, ¿verdad? Esos impulsos, ese deseo de comer, ¿verdad? Que algunos no controlamos. ¿Y qué pasa? Ese deseo de sexual, animal. Entonces los psicólogos hablan de esos deseos primarios, animales, pero al mismo tiempo le han llamado algo que se le llama el superego para quizás los maestros, ¿verdad? Que han estudiado algo de psicología, el superego, dicen ellos, ¿no? Que es una conciencia, el superego es como una conciencia que tiene estándares morales, que tiene estándares sociales, éticos, familiares. Y entonces nos enfrentamos, podríamos decirlo así, hermanos, con una pregunta. Nos enfrentamos, hermanos, con una pregunta. ¿Por qué tengo deseos contrarios? ¿O por qué tengo múltiples yos? ¿Por qué? ¿Por qué tengo múltiples yo? ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Soy malo entonces o soy bueno? Y entonces, hermanos, tenemos que volver a lo que estudiamos el domingo pasado, a los oísteis del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y usted se recuerda a esos oísteis y yo se los voy a plantear en forma de pregunta. ¿Soy asesino? ¿Oísteis que fue dicho qué? ¿Soy asesino? ¿O soy una persona noble? Buena. ¿Soy un mentiroso? O sea, ¿oísteis que fue dicho? No perjurarás, pero yo os digo. Sean vuestras palabras. ¿Soy un mentiroso o soy honesto? ¿Soy un esposo fiel o soy un esposo traicionero? ¿Oísteis que fue dicho? No adulterarás, pero yo os digo el que. ¿Soy un esposo fiel o soy un traicionero? ¿Soy un vengativo o soy un manso? ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. ¿Odio a mi enemigo o amo a mi enemigo? ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás. Pero yo os digo. ¿Soy malo entonces o soy bueno? ¿Sabe, hermano? Lo hermoso es que para el cristiano esa pregunta, hermanos, está contestada. Esa pregunta está contestada porque aunque el conflicto
conflicto no está resuelto, aunque el conflicto aún no está resuelto, hermanos, en verdad la ley de Dios es nuestro deleite más íntimo y secreto. La ley de Dios es nuestro deleite. Y el apóstol dice en el versículo 22, porque según el hombre interior, según el verdadero hombre, digo, cuando hablo del hombre interior, el apóstol Pablo está hablando del verdadero cristiano, el verdadero ser cristiano que está ahí en usted, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos están deleitando en esta mañana ahora? No obstante, Pablo se daba cuenta que aún había una fuerza poderosa de pecado, rebeldía en su interior. Pero ya como creyente, hermanos, esos deseos ya no eran el verdadero Pablo. Porque el verdadero hombre interior, y en el versículo 23 aclara un poquito eso del hombre interior, cuando dice en el versículo 23, dice, encuentro la ley de mi ¿qué? De mi mente, el interior. Ahora está hablando de la ley de su mente. El verdadero interior, dice el versículo 22, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y entonces por eso, hermanos, con mucha firmeza, el apóstol Pablo afirma lo que afirma en el versículo 20. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, porque el hombre interior, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que hace? El verdadero creyente en su interior se deleita en la ley de Dios, en su hombre interior, en su verdadero ser, en su verdadero creyente tomado por el Espíritu Santo. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y entonces el apóstol afirma, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Este yo maloso, no este yo natural, este yo animal, ya no hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Entonces, un verdadero cristiano, hermanos, ha tenido un cambio de identidad. Todo el capítulo 6, cuando estudiamos el capítulo 6, ahí vimos, hermanos, el cambio de identidad que el verdadero creyente tiene. Un verdadero cristiano ha tenido un cambio de identidad. Y por lo tanto, el verdadero cristiano busca la ley de Dios, ama la ley de Dios, anhela la santidad. No me diga que no es por eso que usted vino hoy aquí. No me diga que usted no quiere ser mejor creyente, no quiere cambiar aquellas cosas que están chuecas en su vida y que solo usted lo sabe y Dios no quiere quitar eso de su vida. Entonces, hermanos, el verdadero creyente busca, ama la ley de Dios, anhela la santidad, aun y cuando el pecado permanece y lucha por controlar su vida, por destruir su vida, porque ese es el pecado, muerte. Ese pecado, hermanos, quizás en momentos nos puede llevar a desobedecer a Dios. Y se me queda viendo, y no me mire raro. Mire, basta con que seamos honestos con nosotros mismos. Y nos demos cuenta de nuestras fallas diarias. Pero ahora, hermanos, esa conducta de pecado va en contra de nuestro más profundo yo interno, de nuestros más profundos deseos. Nos duele cuando pecamos, ya no nos deleitamos, ya no es como el necio de Proverbios que se deleita haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio. Ya no, ese ya no es usted. Eso va en contra de sus deseos más profundos, de ese hombre interior, de nuestro verdadero yo, controlado ahora por el Espíritu Santo. Ahora, el cristiano entonces, hermanos, ama la ley de Dios. Pero no tenemos que ignorar, no tenemos que hacernos locos con esa lucha que permanece en nosotros. Porque el pecado, hermanos, busca, el versículo 15 dice, lo que aborrezco, dice, eso hago, dice. Entonces el pecado busca lo que aborrecemos en nuestro interior. Lo que aborrezco, dice, eso hago. Ya no nos gusta, ya no lo queremos hacer y sin embargo a veces lo hacemos. En realidad el apóstol nos quiere enseñar que incluso siendo cristianos somos incapaces, hermanos, somos incapaces de guardar la ley de Dios. Aún siendo cristianos, somos incapaces de guardarla en nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades, no podemos guardar la ley de Dios en nosotros mismos. Y por eso, hermanos, la palabra yo,
que usa en el versículo 14, dice el apóstol: yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo nos está enseñando, hermanos, que aún somos incapaces de guardar la ley por nosotros mismos. Aún y cuando nuestro nuevo yo ama y se deleita en la ley de Dios, en nosotros mismos seguimos siendo incapaces de guardar la ley de Dios. Podemos ver entonces, hermanos, 3 elementos importantes en la enseñanza de Dios a través del apóstol Pablo. El primer elemento que quiero compartir con usted es aplicaciones. Intentaré sacar algunas aplicaciones. Mire, nadie avanza tanto en la vida cristiana como para ya no ver su pecado. Imagínese, el gran apóstol Pablo, inspirado por Dios a escribir gran parte del Nuevo Testamento, nos da su testimonio de esa lucha interior que él tiene en su carne. Así que si llegamos a pensar que estamos por encima del pecado, o quizás hasta que somos inmunes al pecado, ya nos inoculamos, ¿no?, con una inyección antipecado. Si llegamos a pensar eso, llegamos a pensar que somos superhumanos, dijeran los chicos ahora con las series que miran, ¿no? Supercristianos, pues, pongámoslo nosotros en términos así muy... Si somos supercristianos, llegamos a pensar, ¿no?, que somos supercristianos, en realidad nos estamos autoengañando. Porque entre más avanzamos, hermanos, entre más avanzamos en el camino hacia la madurez, más vemos el pecado en nuestro corazón. Más nos damos cuenta de nuestra condición real que hay ahí en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, hermanos, más visualizamos el amor de Dios, la misericordia de Dios por nosotros. Es como que mientras más nos acercamos a la santidad, menos santos nos sentimos. Y por supuesto, hermanos, que no es una falta de humildad. Porque aunque nos damos cuenta de nuestro progreso en todos aquellos malos hábitos que teníamos, no, o que tenemos, seguimos teniendo, también somos más conscientes, nos damos cuenta de nuestra rebeldía, cuánto egoísmo hay en nosotros, cuánto orgullo que aún hay en nuestra vida. Entonces, hermanos, mientras más avanzamos en el camino de santidad, más nos conmueve, más nos duele en nuestra falta de santidad. Número 2, hermanos. ¿Cuál es el número 1, dijimos? Su pecado, para no ver su pecado. Número 2, nadie avanza tanto como para no necesitar luchar contra el pecado. Debemos dar por sentado, hermanos, que tenemos una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Que además esa naturaleza se siente dolida. Mire, hermano, esa naturaleza es como aquel oso al cual han robado sus cachorros. Mire, dicen que el oso es pacífico, pero quítele uno a una osa, quítele su osito que tiene, y se vuelve criminal. Es más o menos así nuestra carne. Como sabe que ya no tiene el poder, porque hay un poder superior. Entonces esa carne, mire, se vuelve como un osito, un oso una osa a la cual le quitaron sus cachorros, que le robaron sus cachorros. Se vuelve fiera. Esa vida nueva que hay en nosotros, hermanos, la dejó herida tremendamente. Esa es la carne herida, nuestra misma carne herida. Esa carne que anhela ser su propio Dios. Gobernarse a sí misma, que no haya nada que la gobierne. Y ahora nuestra vida hay alguien que la gobierna, pero nuestra carne no quiere ser gobernada. Número 2. Número 3. Nadie debe desmotivarse al ver que en ocasiones es derrotado en su lucha contra el pecado. No debemos entrar en esa fase como de autocompasión, ¿no? Pobre de mí, todos me odian, soy un gusano. ¿O cómo es? Así es, ¿no? Me voy a comer
Nadie debe caer en autocompadecerse, caer en depresión por semejante batalla que tenemos. Este pasaje, hermanos, nos alienta. Porque podemos saber que estas batallas, hermanos, son parte de nuestra experiencia como cristianos en crecimiento, déjeme decirle. Y que después de cada batalla, usted es mejor cristiano. Usted ha aprendido, ojalá aprenda las lecciones después de esas batallas. Finalmente, hermanos, podemos decir que este pasaje nos muestra que el creyente verdadero, el verdadero yo, clama por dos circunstancias, clama. Número 1, clama por el desaliento cuando considera su esfuerzo propio y sus fracasos. El apóstol Pablo clama en el versículo 24, ¿y qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verdadero yo clama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En realidad, hermanos, cuando nos confrontamos con la ley de Dios de manera sincera, de manera honesta, solo podemos concluir cuando nos confrontamos con la ley de Dios. Podemos concluir que somos miserables. Entonces, ese entendimiento nos ayuda, hermanos, nos permite valorar lo grandioso y lo tremendo que tiene el Evangelio de Jesucristo, lo grandioso de la justicia recibida por la fe en Cristo. En realidad, hermanos, solo cuando nuestros corazones lloren de verdad por nuestra profunda incapacidad, por nuestra profunda impotencia, entonces, y solo entonces, vamos a poder experimentar lo liberador que es quitar la vista de nosotros mismos y poner la vista en nuestro maravilloso Salvador. El segundo clamor, hermanos, lo encontramos en el versículo 25. El segundo clamor del creyente. El creyente clama de agradecimiento hacia quien nos rescató de nuestros fracasos, hacia quien nos rescató de nuestra miseria, porque luego de clamar el apóstol Pablo y decir miserable de mí, clama un nuevo clamor, y la nueva versión internacional lo pone en símbolos de admiración, igual que el miserable de mí. La 60 no lo tiene así, pero la nueva versión internacional dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, dice el apóstol Pablo. Y lo pone con símbolos de admiración, porque es un clamor en realidad. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, el saber de dónde nos rescató el Señor y la manera como nos guarda, la manera como nos ayuda hoy en nuestro día a día, la manera como tiene misericordia de nosotros, hermanos, no nos queda más que postrarnos en adoración, lamentarnos por nuestra condición, pero agradecerle por ser quien es y por lo que ha hecho por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces concluye y dice, la versión internacional, la nueva versión internacional, en el versículo 25, en su segunda parte, dice, se lo leo en la nueva versión internacional, usted lo véalo si quiere en la 60. Los invito a traer Biblias, ¿sí? Los invito a traer Biblias siempre. En conclusión, dice la NBI, en conclusión, Pablo hace una conclusión a esta parte. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios. Cuando habla de la mente, por eso les explicaba de arriba, ¿no? En el versículo 22 y 23, que cuando habla del hombre interior, está hablando de la mente también, ¿no? Yo mismo, con la mente, dice, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Lo que nosotros hacemos, hermanos, solo merece el juicio de Dios. Y eso lo vimos en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del estudio de Romanos. Lo que nosotros hacemos solo merece el justo juicio de Dios. Pero lo que Él ha hecho a través de Jesucristo
Hermanos, mire, nos permite descansar en su justicia. Y eso lo vimos en los capítulos 5 y 6. Cualquier cambio real, hermanos, no nos lleva a depender de nuestro propio esfuerzo. Y esto es el capítulo 7, un resumen, una síntesis en una oración del capítulo 7. Cualquier cambio real no nos lleva a depender de nuestro propio esfuerzo, sino de la obra de Dios a través de su Santo Espíritu que nos transforma para que podamos gozar de Él para siempre. Y por eso, hermanos, damos gracias a Dios por Jesucristo en esta mañana. Vamos a orar.